Perfecto. El objetivo de este video es poder, además de compartir el material que ustedes van a ver en este momento, compartirlo en formato PDF, es destacar aquellas ideas que son las más relevantes para que ustedes comiencen a desarrollar ya, ¿cierto?, a pie firme este concepto de transformarse no solo en un asesor, sino que además con comiencen a desarrollar algunas habilidades como coach. Bueno, este es el programa, yo lo voy a dejar ahí porque fue lo que alcanzamos a ver en esa oportunidad, ¿no es cierto? Voy a pasar muy rápido aquellas cosas que son más relevantes. Acá, yo les contaba un poco el rol de lo que es el asesor en términos de acompañamiento. Insisto, estoy pasando estas láminas rápido porque ustedes van a tener el PDF ahí en sus manos. Uno acompaña, ¿verdad?, a aquellos clientes que son, digamos, clientes del centro, con diferentes herramientas, le vamos dando soluciones, técnicas, le asignamos tareas, ¿verdad?, como yo les comentaba, y muchas veces nos encontramos con un importante número de emprendedores que comienzan a justificar el por qué no hacen las cosas, ¿verdad?, con todo tipo de creatividad. Al respecto, como consecuencia, uno comienza, ¿verdad?, a tratar de recuperar a este cliente para que se motive, ¿no es cierto?, llamándole la atención, apelando al compromiso, apelando, ¿cierto?, que esto es para su desarrollo, probablemente para su negocio, para que crezca, etcétera, para que cumpla sus objetivos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es algo bien importante, que el primer concepto que yo les llamaba a ustedes a una reflexión. Nosotros vamos a ver el mundo como somos. ¿Esto qué significa? Aparte de ser un juego, no es un juego de palabras, sino que nosotros el mundo lo vamos percibiendo y lo vamos procesando de acuerdo, ¿verdad?, a toda nuestra propia experiencia. ¿Ok? Porque a eso se refleja un poco en esta imagen que está acá, ¿verdad? La autopercepción, ¿verdad?, es decir, cómo yo he ido a lo largo de mi vida desarrollando mi estructura de personalidad, va a determinar una cantidad de filtros que yo voy a aplicar a la realidad, y por eso que no percibimos o no procesamos, no interpretamos el mundo como es, sino como realmente a través del filtro que va a pasar toda esta información, a través del filtro que está conformado por nuestras propias creencias, valores, ¿verdad?, principios, etcétera. Nuestra propia historia, si lo quieren llamar de esa manera. Entonces, acá es importante, no todo lo que uno cree sobre uno mismo es verdad. Lo que nosotros percibimos, tanto nosotros como personas, como los clientes que trabajamos, es, ¿no es cierto?, aquellas formas en que nuestro propio cerebro ha ido interpretando el entorno, ¿verdad?, que nos fue rodeando. Acá voy a abordar el tema, ¿no es cierto?, de las creencias limitantes y algunas herramientas cómo poder mejorarlas. No perder de vista que nosotros, ninguno en general, fuimos formados para ser emprendedores. Por lo tanto, cuando decido emprender, muchas veces me va a pasar como este señor, ¿verdad?, que estoy yendo como me invitan a una fiesta, pero la verdad que no sé elegir totalmente cuál es la técnica. Voy a tender a ocupar la que está en mi mente. Y es el por qué muchas veces, ¿verdad?, los emprendedores, ¿verdad?, tienen bastantes complicaciones para poder adaptarse a esta nueva forma de ser. Una vida, ¿no es cierto?, en la cual nos ha sido guiada, nos ha sido controlada, y de la noche a la mañana queremos, ¿no es cierto?, generar nuestra propia independencia, aun cuando no estamos en general, ¿no es cierto?, desarrollados para ser tan independientes. En segundo lugar, otro aspecto que también nos golpea tal vez de algún modo el ego de todos los que nos hemos dedicado y nos seguimos dedicando al tema de la asesoría, que el conocimiento no genera por sí solo cambios de comportamiento permanentes. ¿Okay? No porque yo entiendo algo se produce el cambio conductual. Y ahí ese día yo les comenté a ustedes varios ejemplos con campañas de cambio alimenticio, campañas de hacer actividad física, etcétera. Por más que me lo expliquen desde el punto de vista del conocimiento de la ventaja que eso significa, no necesariamente se produce a mí un cambio en el comportamiento. Es bastante más complejo. ¿Ok? Entonces, lo que hace uno, en general, el proceso para lograr este cambio conductual siempre parte con lo que se llama la toma de conciencia, y parte con esta etapa 1. Aquí está la toma de conciencia, cuando la persona, a través de preguntas, que yo les voy a dejar a ustedes ahí un documento para que puedan, ¿no es cierto?, revisar el tipo de pregunta que en el coaching se le llama pregunta poderosa, porque
no tiene una respuesta cerrada, sino que por el contrario es una pregunta que lleva a la reflexión, a profundizar. Bueno, en este proceso, lo que yo voy a hacer mediante preguntas, un acercamiento con el cliente a lo largo de todas las sesiones, no es que uno lo haga en una sola instancia, eso es importante. Pero el cliente a través de preguntas, ¿no? Cuando estamos analizando su negocio, su perspectiva de la vida, hacia dónde va, qué es lo que quiere, cómo tomó la decisión, qué cosas tomó en cuenta, etcétera. Lo que yo estoy logrando es esto, la etapa 1, que él que se dé cuenta que muchas cosas no sabe, no tiene claro por qué las hizo, es inconsciente, y además los resultados que está logrando son incompetentes, porque va a descubrir que varias cosas, varias decisiones que ha tomado, varias acciones, no han tenido un fundamento basado, ¿verdad?, o en datos o en un análisis tan preciso para haberlo realizado. Entonces eso, lo que uno le revuelve como el fondo, por así decirle, este tambor donde están todas sus experiencias, sus ideas, y mediante estas preguntas que ya les señalaba, preguntas poderosas, el cliente, ¿verdad?, comienza lentamente a darse cuenta de ciertas frustraciones, entender por qué no le funcionan algunas cosas que no hizo, etcétera. Y desde el punto de vista de motivación podríamos, cuidado con esto, lograr, ¿no es cierto?, una disminución de la motivación, pero regulada, ¿ok? Entonces, en la medida que yo ahora ya esté el cliente abierto a escucharme, porque se da cuenta que hay carencias y ahí el cerebro se abre a esta carencia, viene la segunda etapa, ¿no es cierto?, que es soy ahora consciente, pero sigo siendo incompetente. Entonces, ahora sí he aumentado la probabilidad de que él haga las cosas, que las tareas, las indicaciones que yo le vaya dando. ¿Por qué? Porque ya le abrí una carencia. Esto es fundamental cuando uno asesora. Si yo no logro que el cliente reflexione, y sobre todo él tome conciencia, no que yo se lo diga, él debe tomar conciencia a través de preguntas, como les digo, que hay áreas que no tiene resueltas, ahí aumenta la probabilidad, ¿verdad?, que este señor esté dispuesto a poner atención y a hacer las tareas o las indicaciones que yo le voy a indicar, ¿ok? Luego viene el aprendizaje, viene la práctica, se vuelve consciente, ahora se está dando cuenta, es competente pero es consciente, tiene que estar pensando en lo que hace, hasta que después, ¿no es cierto?, ya puede finalmente hacer o desarrollar una competencia que ustedes le hayan enseñado y llevarlo a hacer en forma inconsciente, ya es un hábito, pero cierto, además es competente, ¿ok? Ese es un ciclo explicado genéricamente. Bien, entonces este es el rol al cual yo los invito a ustedes, que se den el tiempo, ¿verdad?, antes de poner a entregar una gran cantidad de información, es que se den cuenta que necesitan que sea el cliente el que tome conciencia de que realmente por qué no está vendiendo, por qué no resulta, cuáles son sus creencias, cómo ha comprobado que lo que dice, que lo que verbaliza es real, etcétera, etcétera, o tiene sustento. Entonces acá ustedes van a comenzar a desarrollar este rasgo que es fundamental, transformarse no solo en una persona que sabe mucho de técnicas y herramientas de negocios, sino que además están conduciendo a la persona a través de este camino de crecimiento. Es decir, van a ser ya un símil de un coach, ¿ok? Bien, entonces, a partir de ahora yo aquí los invito a que observen a los clientes a través de una nueva óptica, ¿ok? Una nueva óptica desde el punto de vista de ver a la persona, ¿verdad?, que está detrás de un proyecto, al individuo, a la historia de ese individuo, a las creencias que tiene ese individuo, etc. Bueno, aquí hay una definición de lo que es un coach, que en general, ¿verdad?, a través de un proceso dialéctico, es decir, de conversación fundamentalmente, tengo que ir generando este proceso de cambio. Recuerden, no comiencen a lanzar de inmediato y a disparar una gran cantidad de herramientas. Primero, es el cliente el que tiene que darse cuenta que tiene ciertos vacíos, ciertos baches, y ahí va a estar más dispuesto a aceptar herramientas que le permitan resolver esas brechas en su negocio. Esta es una imagen que a mí me gusta bastante porque es en el fondo esta zona que se llama de comodidad o de confort, que es un concepto que nace de la psicología, se refiere a una serie de patrones, comportamientos que hacemos en forma repetitiva en nuestro inconsciente, ¿verdad?, porque ya lo aprendimos, que así funciona. De manera que cuando yo quiero que ese cliente esté dispuesto, ¿no es cierto?, a lanzarse, a hacer crecer su negocio, a querer aumentar las ventas, a querer mejorar los precios, a querer, ¿no es cierto?, generar, ¿no es cierto?, otras alternativas de servicio, de producto a lo que ya vende, eso es lo que se va a llamar ampliar esta zona
de comodidad. Yo prefiero llamar, más que salir de la zona de comodidad, es amplíenla para que la persona no deje de sentir miedo. Y ahí es donde surge el rol del coach, porque el coach lo que está haciendo es ampliar esta zona que vemos aquí de color celeste. Es decir, ¿y cómo lo hacemos? Ya vamos a eso. Bien. Cuando estamos dispuestos a abandonar una zona de comodidad a lo que hacemos, esto es bien importante. Cuando uno sabe para dónde voy. Es una pregunta que a veces es un poco bien provocadora, cuando uno le pregunta a alguien ¿para qué trabajas? No por qué. Esa es la gran diferencia, el para qué, es decir, hacia dónde va, qué quiere lograr, cuál es su propósito, más que su objetivo puntual, cuál es su propósito, qué es lo que va a sentir cuando logre ciertos resultados. La persona, cuando es capaz de detallar lo que quiere, cuando puede imaginar cómo va a ser ese momento, cuando logre ese objetivo, ya se está acercando a este para qué, ¿no? Y ahí yo le puedo ayudar como asesor a trazar un camino medible, temporizable y alcanzable. Pero yo tengo que nuevamente provocar, así como provoqué que se dé cuenta que hay brechas, que hay cosas que no está haciendo y que podrían explicar, ¿verdad? Que el negocio no esté creciendo, no esté vendiendo. También cuando yo le trazo, le ayudo a descubrir, sus propios objetivos, y luego lo ayudo a desarrollar métricas completas. Por ejemplo, en este mes lo que vamos a hacer es esta actividad porque te va a ayudar a conseguir ese para qué que tú quieres. Y lo temporizo y le pongo metas, ¿no es cierto? Y uso distintas herramientas que pueden haber, ¿eh? También, ¿no es cierto?, cuando ayudo al cliente a reconocer sus fortalezas. Porque las fortalezas se refieren a los recursos que toda persona posee. Una pregunta simple que está también en las preguntas poderosas que va junto a este video. Cuando tú le preguntas a alguien, si tú haces una mirada de tu vida y te preguntaras cuáles son las cosas que te sacaron adelante, qué talento, qué recurso, qué rasgo tuyo fue tan importante que te ayudó a salir adelante. Ahí tú le estás reconociendo estos recursos internos que ya no tienes que enseñárselos. Los tiene, él ya los aprendió y los ha utilizado varias veces. Entonces, aquí no tienes que enseñar nada nuevo como coach. Tú reconoces eso y vas a velar a eso. Si la persona te dice yo salí adelante por respeto a mí, salí adelante porque soy, ¿no es cierto?, muy determinado para hacer las cosas, etcétera, 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 tú vas a ocupar ese recurso porque te dice que eso a lo mejor lo ocupó cuando estaba en el colegio, lo ocupó después cuando a lo mejor se enfermó un hijo, qué sé yo, no lo sé. Cada persona tiene su historia, pero cuando la persona tú le ayudas a que piense qué hizo, qué cosas ocurrieron, a qué recursos apeló para, ¿no es cierto?, estar hoy día frente a ti, ahí cómo llegó a ese lugar, qué lo ha sacado adelante. ¿Okay? Eso es otro elemento importante, porque aquí yo tengo que demostrar las personas en la motivación viene de motivar, y que significa que yo tome acción, que es lo que me pone en acción, y eso es fundamental. ¿Qué es lo que me va a poner a mí en acción? Y la motivación, la que menos relevante, es el dinero, sino que probablemente es lo que ese dinero le va a permitir alcanzar a la persona. Aquí hay que dedicar bastante tiempo para realmente la persona hacerla reflexionar en cuanto a la motivación. No es tan sencillo porque la mayor parte de las personas no lo tenemos, o lo tenemos en un plano no consciente, por así decirlo. ¿Okay? Bien. Posteriormente yo les decía a ustedes, y esto es más que nada para que entiendan la conducta humana, nosotros tenemos un cerebro que es un órgano maravilloso, que tiene una gran capacidad de desempeño. Nuestro cerebro puede desarrollar lo que uno quisiera. Puede aprender a bailar, puede aprender matemáticas, puede aprender a tocar instrumentos, puede, ¿no es cierto?, aumentar las ventas, puede hacer de todo. Porque el cerebro tiene esa capacidad, es un órgano hecho para el aprendizaje. Ahora, por lo tanto, es igual al potencial, ¿no? Tiene un tremendo potencial en términos de capacidad de poder hacer cosas. Sin embargo, se le restan muchas interferencias. Las interferencias es lo que se les llama creencias limitantes. Es decir, por ejemplo, ahí estoy en pantalla, aparecen varias que las personas pueden llegar a tener, ¿verdad? Muchas interferencias al respecto de lo que está haciendo y desarrollando, y que van a minimizar, fíjense ustedes, por eso está en un rol de restar, le está restando el potencial del individuo. Entonces, mientras más creencias tiene, ¿verdad?,
perdón, mientras más, claro, creencias o interferencias que están disminuyendo, esa persona está disminuyendo, ¿verdad?, su potencial en resultado, o en otra manera, disminuyendo su desempeño. Dicho, mientras más creencias limitantes yo tenga, mi desempeño va a ser más bajo. Eso es lo que tratamos de mostrar acá. Luego lo invité a ustedes, ¿no es cierto?, los invité a algunas reflexiones. Tres elementos bien importantes que condicionan los avances, que uno tiene que estar atento porque van a surgir en cada una de las sesiones que ustedes vayan haciendo. En general, acuérdense, esto es algo que yo personalmente normalmente estoy provocando que a las personas a las cuales algunos asesoro, otros le hago coaching, es los pensamientos. Los pensamientos es un ciclo, y voy a pasar rápido esto. Aquí está el pensamiento. El pensamiento, ¿verdad?, se encadena una serie de procesos bioquímicos que ya los podemos trabajar un poco más. Una serie de procesos bioquímicos que se generan, ¿no es cierto?, en el cerebro producto de algún estímulo externo o interno, un recuerdo, por ejemplo, me va a generar este pensamiento. Ahí tiene una conexión este proceso electroquímico, que es un pensamiento, con una emoción que es más biológico, ¿verdad? Es la forma como articulo las palabras, son los actos que me van a acompañar esas palabras, los hábitos que yo voy a comenzar a repetir como consecuencia de esos actos, y eso es lo que va a llevar a mis resultados. En definitiva, los resultados que yo obtengo en todo orden de cosas, familiar, personal, pareja, dinero, negocios, tienen una directa relación con la naturaleza del pensamiento. Entonces yo tengo que estar atento. ¿Cómo puedo descubrir el pensamiento de las personas? Pongan atención acá, a las palabras, porque el lenguaje es una articulación que surge desde la naturaleza del pensamiento. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día en la mañana, les cuento, estuve hablando con una persona que se había comprometido a entregarme un avance, digamos, para seguir un proceso de coaching. Entonces dijo, pucha, no he tenido tiempo, me dijo, pero mañana trataré de hacerlo. Fíjense cómo verbaliza, mañana trataré de hacerlo. Hay una alta probabilidad que no lo haga. ¿Por qué? Porque solo lo va a tratar. ¿Ok? Que es muy distinto, mañana lo voy a hacer, que es una articulación de una acción. Mañana lo voy a hacer. Hoy día lo reviso, mañana lo ejecuto. Entonces, todo ese tema de palabras tiene relación con el pensamiento de la persona. Segundo elemento, entonces, primero, los pensamientos. Segundo, las creencias. Cuidado acá, por eso es importante conocer a las personas. Todos queremos conseguir grandes logros. Ninguno de nosotros podría decir que queremos que nos vaya mal en todo sentido, familiar, con la pareja, con los hijos. Queremos ir creciendo. Sin embargo, todos acá, tenemos una serie de creencias que se llaman limitantes respecto de mí, respecto del entorno, respecto de mi familia, de mi pareja, etcétera. Tenemos creencias. Y esas creencias tienen la tremenda fuerza de muchas veces, ¿no es cierto?, restar, acuérdense, mis capacidades. Por eso que es importante que estemos permanentemente, ¿cierto?, atentos a esto. Del punto de vista, bueno, esta es la que yo les comentaba, ¿no es cierto?, esta capacidad. Entonces, las creencias, cuando vienen, las creencias se instalaron en nuestra más tierna infancia. Sobre todo se habla como un término aceptado, entre los 6, 7 años, hasta los 8 años, gran parte de lo que hemos visto en nuestro entorno, con nuestros padres, ¿verdad?, en la familia, hábitos, ¿cierto?, familiares como la lectura, por ejemplo, hábitos de higiene, etcétera, etcétera, cómo estudiábamos, todo eso fue conformando nuestras creencias respecto de nosotros mismos y de nuestro entorno. Y como el órgano es un cerebro que está hecho para aprender, ha ido, nosotros, capturando todos estos mensajes, sobre todo a través del ejemplo. Más allá de lo que me dicen, también el ejemplo juega un rol muy influyente en la construcción, ¿no es cierto?, de mi comportamiento de adulto, ¿verdad? Entonces, no olvidar, cada vez que tengo un cliente al frente, tratar, ¿no es cierto?, que dentro de las conversaciones, si hay un tiempo, vamos caminando, podemos, ¿no es cierto?, conocer un poco de la vida de él, cómo se desarrolló, qué lo motiva, dónde nació, ¿verdad?, quiénes fueron sus modelos, cómo fue su papá y saliendo su mamá, qué les decía. Todo tiene que ir fluyendo en forma natural, no es un interrogatorio, pero a través de ese lenguaje yo voy articulando grandes creencias limitantes como también creencias tremendamente empoderantes. ¿Ok? Esto es bien, bien importante. Ahora, ¿qué nos aporta las neurociencias? Y aquí hay un elemento
trascendente. El cerebro, ahí hay una definición de lo que es neurociencia, es un órgano plástico altamente evolucionado y es súper importante. El cerebro se desarrolla gracias a la experiencia. Por eso es que a veces hay emprendedores que se vuelven adictos al aprendizaje, adictos a los cursos, pero mientras ese curso, ese contenido, esa información, esos datos, la persona no se siente a ponerlo en práctica, a intentar, a desarrollar una campaña de venta y a probar, a ver cómo le va, no va a servir de nada porque el cerebro fundamentalmente, la memoria a largo plazo la desarrolla a partir, ¿no es cierto?, de la puesta en práctica de dichos conocimientos. ¿Ok? Bueno, aquí yo les daba varios datos a ustedes interesantes con respecto al cerebro, nada más que para que le tomen valor. Hablamos que dentro del cerebro hay 3 grandes estructuras, ¿verdad? Según la teoría de Paul MacLean, la teoría del cerebro triuno, y fundamentalmente podemos decir, ¿no es cierto?, que estas 2 grandes estructuras, el rojo y el verde, son las que donde en primer lugar todos los estímulos que llegan del entorno o nuestros propios recuerdos están generando en estas estructuras muy primitivas, muy antiguas, están generando, ¿no es cierto?, la base de una conducta. ¿Ok? Fundamentalmente en este cerebro de color verde que vemos ahí, que es donde se genera un lenguaje y una articulación y una reacción, que normalmente se denomina, ¿no es cierto?, emocional. En tercer lugar tenemos esta estructura que pareciera que nos hace, ¿cierto?, ser seres más evolucionados, pero todavía vamos en vía tiene apenas 100.000 años respecto de otras estructuras que tienen del orden de 400 a 200 millones de años de evolución. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí empezamos a entender la conducta humana. Lo que vemos en las personas es que tomamos decisiones, ¿no es cierto?, a partir de una interpretación del entorno que se da en esta zona. En la zona, ¿no es cierto?, primero en la zona en rojo, ¿cierto?, para estímulos externos que estén asociados con el miedo, la inseguridad, el hambre, la sed, lo más básico, o, ¿no es cierto?, aquellas de vinculación con el entorno, con el medio, con la familia, conmigo mismo, etcétera, que sea en la zona del cerebro emocional o límbico. Bien, una cosa bien importante para entender la conducta humana, que es un eje que hay que tenerlo muy en cuenta. El objetivo del cerebro humano es tomar decisiones que permitan acercarse, ¿no es cierto?, al éxito en la supervivencia. ¿Y esto cómo lo logra? El que se llama espíritu de lucha o huida. Yo lucho contra algo, o si no voy a luchar, voy a huir. O si es algo, ¿no es cierto?, que es atractivo, me voy a acercar. Esos son estoy súper simplificando todo esto, pero el cerebro eso es lo que está viendo, procesando información del entorno, asociándolo con mi propia historia, con mis recuerdos, con mis ideas, mis convicciones, para generar decisiones. O enfrento ese desafío, o huyo frente a ese desafío, o si el desafío me resulta atractivo y motivador, yo me voy a acercar a ese desafío. Dicho en forma simple, esos son más o menos el algoritmo que guía a nuestro cerebro humano, ¿ya? Y aquí lo vemos, o me acerco a lo placentero con la imagen que está arriba, o huyo, no sé, todo aquello que me pueda resultar preocupante, amenazante, etcétera. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esta imagen lo que quiere representar, ¿verdad?, que gran parte de nuestro comportamiento, viene guiado, ¿no es cierto?, por el consciente humano, el inconsciente, ¿ya? Y un pequeño porcentaje del día a día nosotros estamos conscientes. La mayor parte de nuestro día está acá, está funcionando a partir de piloto automático, que nuestra mente subconsciente, yo prefiero llamarlo metaconsciente, es decir, algo que no estamos conscientes, que es un hábito repetitivo, y estamos en el día. Si ustedes analizan su propia vida, se darán cuenta que estamos todos llenos de una gran cantidad de hábitos, de patrones de conducta aprendidos. Entonces, cuando yo quiero cambiar, el rol que yo voy a tener que hacer es, voy a intentar, ¿no es cierto?, ir no contra, sino que entender esos hábitos que ya tenemos para empezar a incorporar nuevos hábitos de emprendimiento. En este video, no sé si ustedes se van a acordar, pero les mostré yo cómo, ¿no es cierto?, la historia de un elefante, etcétera. Está el video que vimos ese día en clases, y cómo, ¿no es cierto?, desde niños nosotros ya empezamos a hacer, ¿no es cierto?, sobre los primeros 6 años de vida, comenzábamos a ser estructurados, ¿no es cierto?, de acuerdo
a lo que veíamos en nuestro entorno, nuestros padres, etcétera. Entonces, en primer lugar, acuérdense, los pensamientos no son tan inocentes. En segundo lugar, las creencias son fundamentales. Las creencias nos pueden dar una gran capacidad de lograr cosas, pero también nos pueden limitar en esta capacidad de obtener ¿no es cierto?, los resultados que deseamos. Y en tercer lugar, voy a ir aquí rápido a este concepto. Aquí lo que yo trataba de destacar es que fundamentalmente el conocimiento es importante para lograr resultados, junto con la puesta en práctica de esos conocimientos, que se llama habilidades. Sin embargo, la suma de conocimientos y la puesta en práctica de ellas, que son habilidades, el efecto multiplicador que tienen las actitudes es lo que más genera resultados. ¿Okay? Yo puedo tener buenos resultados en la vida con conocimiento y con habilidades, sí, pero el despegue de los resultados se va a dar con la actitud. La actitud, ¿no es cierto?, es una decisión que es la que toma cada individuo frente, ¿no es cierto?, a un desafío, frente a un nuevo trabajo, etcétera. Ahí está. Volvemos entonces al tema del coaching. El coach, ¿cierto?, es una persona que va a cuestionar amablemente su posición como observador. Yo cuestiono, ¿qué es lo que está viendo la persona? Por ejemplo, ¿qué es amablemente? Es cuando yo a un emprendedor, a un cliente, le digo, ¿cómo calculaste ese indicador? ¿Cómo calculaste que ese era cómo sabías cuál es tu mercado objetivo? ¿Lo has medido? No lo he medido. No lo mides. ¿Y cómo elaboraste un producto o un servicio para ese mercado si no lo has medido, si no sabes quiénes son, qué es lo que quieren? ¿Cómo lo haces? Y ahí empiezan las preguntas, porque te va a decir, no, es que uno sabe lo que el cliente necesita. ¿Y cómo sabes? ¿Cuál es tu método? ¿Cómo lo cuantificas? ¿Cuánta gente es? Etcétera. Yo voy, sin ánimo de ir destruyendo su argumento, es ayudándolo mediante preguntas a reflexionar, y para que él solo se dé cuenta de la verdad que, oye, he funcionado no al ojo, etcétera. He funcionado por intuición, ni siquiera intuición, tal vez he repetido lo que hacen otros. Mientras yo no logre eso, insisto, hay pocas probabilidades que el cliente esté dispuesto a moverse de su posición. Bueno, entonces aquí estábamos hablando de las preguntas poderosas, solamente las voy a dejar aquí en lo que está en la lámina para que ustedes la puedan revisar. Yo necesito esas preguntas poderosas porque son preguntas que van a quebrar la estructura de procesamiento de información de la persona. La va a cuestionar, lo va a hacer observarse, analizarse. ¿Okay? Necesito yo ese, podríamos decir, ese golpe de estado de realidad para que las personas puedan cambiar. Elemento importante que les van a llevar a ustedes herramientas. Uno es el test Ben-Seeger, que hay un video junto que también se los voy a entregar para que ustedes se lo realicen en sí mismos. El test Ben-Seeger de alguna forma es un test que es la base biológica de lo que hicimos en un programa, ¿verdad? Que esto se reconoce a veces con los colores, el azul, ¿verdad?, el rojo, los verdes, los azules. Por el test Ben-Seeger da la explicación más biológica desde el punto de vista de un funcionamiento del cerebro, y es un elemento que ustedes lo pueden hacer. Les invito a que ustedes lo hagan. En segundo lugar, otra herramienta importante, fácil de ejecutar, que son los visuales, auditivos y kinestésicos. Tú, a través del movimiento de los ojos, cuando le haces preguntas a las personas, preguntas obviamente reflexivas, no preguntas del tipo ¿cómo está? ¿Bien? ¿Mal? No, se dice mucho. Si le dices, oye, ¿y cómo te fue? ¿Qué crees que hiciste bien, por ejemplo, cuando elaboraste ese producto? ¿Qué cosas te resultaron bien? Esas preguntas que son reflexivas van a provocar momentos visuales, y ahí con eso tú podrías determinar este elemento, ¿no es cierto?, que él, ¿no es cierto?, es la forma como el proceso de información, cómo se comunica, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué necesito esto? Porque necesito vincularme con este emprendedor. Bueno, después está, ¿no es cierto?, el para qué emprende, que lo motiva, su propósito de vida. Aquí hay unas preguntas poderosas, porque insisto que le puede pasar a ustedes para que lo puedan tener. Eso es, ¿ya? El resto fueron algunas prácticas que hicimos, pero fundamentalmente creo que con esto ya tenemos prácticamente cubiertos los elementos. Mi objetivo ha sido para ustedes motivarlos a que se den cuenta que no basta el conocimiento para enseñar a emprender. Tú tienes que provocar un cambio de conducta en un emprendedor, y un emprendedor es una persona que siente, que tiene miedo, que tiene talentos, habilidades, y tú en el proceso que vas entregando las herramientas que dominan muy bien, sin duda, pero yo necesito que esa persona esté dispuesta a adoptar esas herramientas. Así que bueno,
Ahí están las principales herramientas. Les insisto, ojalá se perfeccione esto. Lleva un tiempo, sin duda, desarrollar esta habilidad de coach y de observar, pero lo que se gana es tremendamente rápido porque vas a ayudar a las personas a cambiar. Estas personas van a confiar en ti porque están sintiendo que avanzas, ¿eh? Están sintiendo que a través del proceso que tú, por medio del cual tú lo estás guiando, están alcanzando tremendos resultados. ¿Mm? Eso es. Muchas gracias y espero que les vaya súper bien en este gran desafío, ¿no es cierto?, de desarrollar emprendedores, desarrollar sus negocios, ayudarles a aumentar sus ventas, ayudarles a confiar en ellos, ayudarles sobre todo a que aprendan a tomar acción, que no solamente se quieren las buenas intenciones, sino que realmente estén dispuestas a pagar el precio del crecimiento de sus negocios. Muchas gracias.